Está usted escuchando La Educación con Juan Ramírez y Paco Mendoza. Continuamos. A ver, maestro Sin, yo te voy a pedir que seas tan amable de hablar, de presentar al cineasta Marco Amador. Sí, ¿Cuál pues, es la trayectoria? ¿Qué nos puede decir de él? Es toda una fuerza tremenda, es cineasta, hizo un largometraje que se llama Yo Soy el Army, que trata de, que nos va a hablar, ahorita nos va a hablar de qué se trata la película. También es fundador de Producciones Cimarrón, es activista en Boyle Heights y fundador del Centro de Comunicación Comunitaria en Boyle Heights, y tuve el honor de estar ahí cuando abrieron el centro, y es un lugar tremendo, pone al servicio de la comunidad todo lo que se requiere para hacer una película entera, ¿no? O sea... Sí, claro, sí, fundamos el centro para dar una alternativa dentro de nuestra comunidad, porque nunca ha habido como un centro de medios independiente dentro de nuestras vecindades, ¿no? Yeah. Uh-huh. Y también tiene una radio, que es Radio Sombra, que lo que llaman Barrio Radio, Barrio Radio. Radio de Barrio. Radio de Barrio, que es por internet. También sale, aparte de internet, tiene como lo-fi. No, es nada más internet. Nada más internet, ok. Y también es músico. Y forma parte del grupo que se llama Chicano Son. A ver si nos dice también para cuándo es la próxima actuación. Okay. Pero si nos puede hablar un poco de... y también trajo un DVD que vamos a regalar esta noche. Y a ver si nos puede hablar... es que la semana pasada se celebró los 42 años del Chicano Moratorium. Y quería ver si nos puede hablar un poco de su película y también de la historia de la resistencia antiguerra aquí en Los Ángeles. Claro. Bueno, pues la película se llama Yo Soy el Army, y el título viene de la campaña del ejército de los Estados Unidos dirigido hacia la comunidad latina, que ellos le llamaron Yo Soy el Army, ¿no? Nosotros usamos ese mismo título para nuestra película, que se llama Yo Soy el Army, la nueva casta militar en los Estados Unidos, ¿no? Y como empezamos la película, realmente la idea original era de crear una película y contar las historias de chicanos mexicoamericanos que han ido a la guerra, que estuvieron en Irak, que regresaron y que eran su experiencia, ¿no? Pero cuando empezamos la investigación de mirar quién eran estas gentes, qué era lo que estaba diciendo la gente, diferentes estudios sobre esta realidad, lo que empezamos a encontrar fue que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos tenía todo un estudio sobre la población latina en los Estados Unidos. Tenían toda una teoría, varios diferentes tipos de estudios, tenían conferencias, y de ahí como que empezamos a investigar y salió un estudio muy importante del Departamento de Defensa que empezó a hablar sobre los problemas de por qué no había suficientes latinos dentro del ejército americano, ¿no? Y ahí ellos dieron como 3 problemas de por qué no existían más latinos dentro del ejército. Uno era que la educación era mala. Dentro de muchos de los vecindades, de los barrios, de las escuelas públicas, no tenían la capacidad intelectual para pasar las pruebas. La segunda parte que ellos vieron era que también por la misma realidad socioeconómica, la gente latina no estaba comiendo bien. Había obesidad, había muchos problemas de salud y no estaban pasando tampoco las pruebas físicas del ejército. Y la tercera razón era que había más de 2 millones de jóvenes indocumentados, ¿no? Que no podían entrar al ejército por no tener papeles. De ahí es como que empezó el estudio, ¿no? que hizo el Departamento de Defensa con una organización que se llama RAND. RAND, sí, la Corporación RAND. Ese estudio, que está basado, de hecho, aquí en Los Santa Ángeles. Mónica. Santa Mónica. Es un think tank muy importante. Ha hecho muchos estudios muy malos respecto a Latinoamérica, ¿no? Este grupo empezó este estudio y básicamente después de dar la problemática dio cómo podían ayudar
en estos 3 problemas, ¿no? So, básicamente dijeron que tenían que bajar las pruebas al nivel intelectual de estos chavos, ¿no? Y también bajar los requerimientos físicos, porque en la teoría de ellos dijeron, no, pues dentro de las primeras 7 semanas de estar en bootcamp van a estar ellos ya listos, van a estar al nivel físico que los necesitamos. Y luego la tercera parte, que era que no tenían papeles o que eran indocumentados, dijeron, bueno, tenemos que pasar un tipo de legislación que pueda darles papeles a los indocumentados, ¿no? Y ahí es donde empezaron a trabajar el DREAM Act, ¿no? Porque el DREAM Act en parte fue escrito por el Departamento de Defensa, que fue lo que también nosotros empezamos a realizar dentro de esta investigación, donde vimos, bueno, pues el Departamento de Defensa de este país ayudó en escribir el DREAM Act, ¿no? Porque el DREAM Act tiene una cláusula militar, ¿no? Donde dice, bueno, puedes ir a la escuela o puedes ir al servicio militar, ¿no? Bueno, pues empezamos a hacer las investigaciones, empezamos como pues era un trabajo investigativo, fuimos a muchos de los espacios de reclutamiento aquí en Los Ángeles, en Glendale, en Eagle Rock, en South Central, como a ver qué eran sus tácticas para reclutar a gente dentro de la comunidad latina, ¿no? Y básicamente eso es lo que habla la película, ¿no? Las tácticas, la teoría atrás de las tácticas. Y dentro de eso también incluimos obviamente la parte del DREAM Act, ¿no? Que yo creo que fue una de las partes más controversiales de la película, que incluso mucha gente empezó a hablar de esta película a nivel nacional dentro del movimiento, porque en ese momento había mucho apoyo para el DREAM Act, y todavía hay, ¿no? Pero obviamente para nosotros era importante incluirlo. No lo íbamos a incluir en la original película, pero casi al final de la edición de la película nos contactó una abogada que trabaja para el Departamento de Defensa, que se llama Margaret Stock, y ella incluso fue una de las autoras del DREAM Act también. Estaba en Nueva York y dijo que estaba disponible para una entrevista, y dijimos, bueno, vamos a parar la edición y vamos a ir a entrevistarla a ver qué nos dice. Y bueno, ella tenía toda una teoría racial sobre nuestra... ¿En qué sentido? Pues básicamente ella creía, y no nada más era su opinión, sino que era la opinión del Departamento de Defensa, que los latinos eran muy buenos como esclavos, se puede decir. Eran buenos estar en una situación de hierarquía, ¿no? Donde son buenos cuando le están dando órdenes, que son una raza muy patriótica, ¿no? Que son guerreros, ¿no? Que vienen de una cultura guerrera, y que todos esos elementos se han explotado dentro de esta campaña de Yo Soy el Army, ¿no? Wow. Pero ella también, como autora del DREAM Act, también tenía, digamos, problemas dentro del DREAM Act. Ella creía, o piensa, y era su teoría, que iba a crear un tipo de discriminación dentro del ejército, porque las posiciones dentro del ejército buenas, ¿no? Como de ser una oficial o incluso ser policía militar, esos lugares solamente pueden ser tomados por ciudadanos del país. No pueden ser residentes, tienen que ser ciudadanos del país, ¿no? So ella, en su teoría, ella decía, bueno, el DREAM Act va a crear toda una clase de soldados que solamente van a poder estar en gun crews, ¿no? O en transportación. Que vayan al frente. En la trinchera. En la trinchera, ¿no? Oye, esta investigación de la que hablas, ¿en qué año fue? La película nosotros la sacamos en el 2007. Y la investigación empezó un año anterior de eso. ¿Y cuál es el mensaje que tú quieres dar con la película? Pues básicamente hay varios mensajes, pero yo creo que el mensaje más importante es que obviamente en el 2003, cuando entramos a la invasión de Irak, más del 20% de los soldados que murieron en esa invasión fueron latinos, ¿no? Obviamente el gobierno está viendo a nuestra comunidad como carne de cañón. Exactamente. ¿No? Y tienen pero eso no es millones, nuevo, ¿eh? Pues no es nuevo, pero no es nuevo. Creo que parte de lo que a nosotros sí nos dio, no miedo, pero se puede decir que la motivación de esta película era que también hay se puede decir que hay toda una cultura nueva dentro de nuestra comunidad, que es muy patriótica, ¿no? Muy el sueño americano, ¿no? O sea que a lo que tenemos que hacer
lo vamos a hacer para poder adquirir este sueño, ¿no? Y parte de eso es entrar dentro de la vida militar, ¿no? Como nosotros lo empezamos a ver, incluso una de las personas, uno de los profesores dentro de la película, él habla sobre cómo se siente casi que nuestra cultura ha regresado a los de los 40s, de los 50s, del México americano de los 40s, de los 50s, que eran familias, generaciones que entraban dentro del ejército. Y se siente que hemos regresado a eso. Y creo que como chicanos, creo que parte era, ¿por qué era tan importante poner esta película junta? Porque lo que pasó en los 60s y en los 70s en este país fue que se puede decir que hubo un levantamiento de conciencia, ¿no? Y el moratorio chicano era sobre exactamente esto, que vamos a las guerras en los Estados Unidos y los que ponen a las personas que ponen en la frente son a los afroamericanos y a los latinos. A los ¿no? latinos. Pero lo que pasó ahí dentro del moratorio, habíamos 30,000 personas en el este de Los Ángeles, ¿no? Vino la policía y pegó a la gente, mató a Rubén Salazar, varias cosas pasaron, pero era un momento dentro de nuestra comunidad donde estábamos diciendo, ya no queremos ir a la guerra, no creemos en este tipo de imperialismo que nos están forzando porque no tenemos trabajo, no tenemos oportunidades, esto es lo único lo que nos dan. Pero ahora se siente, especialmente, y es por eso que metimos la parte del Dream Act, que pensamos que era tan importante, porque dentro de ese movimiento había mucho de eso. De mira, nosotros si tenemos que ir a pelear por el país para que nos den nuestra residencia, es lo que vamos a hacer. Nosotros somos patriotas de este país, ¿no? Y creo que ese sentimiento y esa cultura es muy peligrosa para nuestra comunidad, claro, ¿no? Porque nos están poniendo en la frente, ¿no? O sea, nos están explotando porque entienden que no tenemos trabajo, no tenemos educación y no tenemos papeles, ¿no? Y creo que lo que ha pasado ahora, digamos en el DNC vimos que uno de los Dreamers habló y obviamente todavía hay como ese peligro, ¿no? Y nosotros, los que pusimos esta película y muchos en la comunidad sentimos que el Dream Act todavía es un peligro porque el Migration Policy Institute, que se puede decir un instituto pro de migración, ¿no? Pro Dream Act, ¿no? Incluso hasta ellos apoyan el Dream Act. Pro inmigrante. Sí, pro inmigrante. Ellos sacaron un estudio en el 2008 cuando trataron de conectar el Dream Act con el Department of Defense Bill, ¿no? Y ahí salió que más del 57%, ¿no? de las personas afectadas por el Dream Act realmente no iban a tener la opción socioeconómica de ir a las universidades. Sino a través del ejército. Sí, a través del ejército. No, el 67%, perdón. 67%. Ya es donde empezó un pequeño movimiento en San Francisco que se llama 67 Sueños y se creó un website, el 67%. Estamos hablando de más de 1.3 jóvenes que no tienen papeles, que su única opción va a ser entrar al ejército para poder agarrar sus papeles. Y tú ya con esta experiencia, con este conocimiento, ¿qué le dices a los Dreamers? ¿Es opción el ejército? ¿Se alcanza el sueño americano a través del ejército? No. ¿Qué le dices a estas gentes? Pues básicamente lo que nosotros tratamos de hablar con ellos, porque fue un proceso difícil, porque realmente cuando nosotros sacamos la película salió por Democracy Now! Sí me Y acuerdo, el programa dedicó 15 minutos a con la Amy película. Goodman. Con Amy Goodman. Ella puso la película por 15 minutos y luego nos hizo una entrevista. Fue muy controversial, porque cuando salió la película, todo el país supo que producimos esta película, ¿no? Y básicamente el movimiento pro-inmigrante, el movimiento Dream Act, no nos atacó, pero empezó a criticar la película, ¿no? Y tratamos muchas veces como tener un debate público, una plática pública sobre esto, y se pudo hacer una dentro de Democracy Now! Con un joven que también estuvo en el ejército y se salió como conscientious objector, ¿no? Que no quería irse a la guerra, y un dreamer, una dreamer de Florida, y pudieron tener un poco de conversación sobre eso, pero lo que siempre le hemos dicho al movimiento del Dream Act, a los Dreamers, es que básicamente ellos heredaron el Dream Act. Ellos no fueron los que crearon la cláusula militar, ¿no? Estos jóvenes eran los niños de los líderes
del movimiento pro inmigrante que hizo esa negociación con el gobierno, con los republicanos y con los demócratas. Pero el mensaje más claro que nosotros les hemos dado a este movimiento es que, mira, obviamente su movimiento es fuerte en este país, ¿no? Ha podido mover a políticos, incluso ha podido mover al Congreso. Concientizar, ¿no? A la Concientizar gente, a la clase política y al pueblo en general. Tiene mucho poder, ¿no? Y ha hecho tácticas muy buenas y muy fuertes dentro de este país con sus campañas nacionales de desobediencia civil, de educación, e incluso ahora con lo del Deferred Action. Pero esa misma fuerza es tan fuerte que ellos no deben de estar en las rodillas, ¿no? Claro. Pidiendo al país que hoy, bueno, danos papeles a 300,000 y a los otros 1.3 que se vayan a la guerra. O sea, eso tampoco no se vale. O sea, eso no es justo, porque la mayoría de la gente, incluso la mayoría de la gente, como en el barrio de Boyle Heights, que muchos son chicanos, muchos son inmigrantes, ahí estamos viendo a un dropout rate, o sea, de la gente que no termina la escuela, casi más de 60%, ¿no? O sea, los jóvenes que son nacidos en este país no tienen otras opciones y se van al ejército, ¿no? So, ¿cómo vamos a pensar que un hijo de un jornalero, de una jornalera que quizás no hacen mucho dinero, cómo van a poder entrar a estas universidades al nivel nacional? So, no es justo que a esos más de 1 millón de jóvenes le están dando solamente esta alternativa. So, el mensaje más claro que le pudimos dar era, mira, ustedes tienen la fuerza y no tienen que rogarle al país por nada. O sea, ustedes mismos podían quitar la cláusula militar de esto, pero desafortunadamente, como la tendencia política de este país ahorita es tan conservativa, tan de la derecha, que una legislación como el DREAM Act tampoco puede pasar ahorita, por el mismo racismo que existe en este país. Pero es algo que ese movimiento debe de tomar más responsabilidad, porque es muy serio en nuestra comunidad. Es la primera vez que ha pasado en este país que una comunidad de color está reclutando a su misma comunidad para que entre al ejército. Nunca se ha visto en este país. Oye, y aparte del DREAM Act, tú dices de mexicoamericanos, pero también hay migrantes latinos que tienen, los padres sobre todo, que tienen la idea de que, bueno, el ejército es una opción para que mi hijo se corrija, para que mi hijo estudie y para que mi hijo sea algo de provecho, dicen. ¿Tú qué le dices a gente que tiene ese tipo de pensamiento? Bueno, pues ahorita creo que la estadística está saliendo que cada semana 7 soldados están matando en suicidio. Obviamente no es una opción saludable para nuestra comunidad mandar a nuestros hijos para que vayan a invadir a otro país y que regresen después de ver todo lo que están viendo allá, ¿no? O sea, es lo mismo que pasó en Vietnam, es lo mismo que pasó ¿Y cómo en la regresan? Guerra Mundial. Exactamente. Totalmente ¿Cómo enfermos. regresan? A veces el GI Bill no les da el dinero para que vayan a la escuela. Si tú eres una persona que no es ciudadano, todavía te pueden deportar. Incluso dentro de esta película, uno de los grupos que entrevistamos se llaman Vanished Veterans, ¿no? Veteranos salidos o sacados. Básicamente nosotros fuimos a México a entrevistar a ex soldados de Vietnam, de Granada, incluso hasta de la primera parte de Irak, cuando pasó con Bush, con el padre Bush, que tuvieron un problema con la ley pequeño y los deportaron. A uno de los soldados, jornalero, contratista, le pagaron con un cheque sin fondos de $600, lo trató de ir a cambiar, ¿no? No tenía fondos, vino la policía, lo arrestaron, y eso se llama check fraud, fraude de cheques, que es una felonía, que es un crimen deportable, y lo deportaron por $600 después de ser un héroe. Claro, y no es el primer caso, son muchos son miles. los casos de soldados, de militares, que incluso han tenido condecoraciones, pero que finalmente son indocumentados y a la primera los agarran y los deportan. Sí, Sí, lo peligroso. Entonces oye, a ver,
Finalmente, dinos, ¿qué acogida ha tenido la película? Pues la película se ha visto más de casi 40,000 veces. Se ha usado en muchas escuelas y universidades. Creo que fue la primera película o documento que dio otro punto de vista y que fue crítico, ¿no? Y creo que eso es importante por la razón que es obvio que el Departamento de Defensa es muy inteligente y nos tiene muy estudiados, tiene teorías, tiene recursos, y lo que están tratando de crear es una casta militar dentro de Estados Unidos que tiene que ver nada más con nosotros, con la gente que no tiene dinero, que no tiene educación y que no tiene papeles. ¡Qué barbaridad! ¿No? Y eso nos tenemos que cuidar y realmente le pedimos a los organizadores del DREAM Act, a los mismos jóvenes dentro del DREAM Act, que quiten la cláusula militar dentro de su movimiento. Muy bien. Oye, pues la verdad es de que el tema es para quedarnos platicando contigo, no solamente una hora, mucho tiempo. ¿Y dónde se Porque puede comprar el DVD o verlo online, por internet? Sí, ¿o? tenemos un sitio de internet que se ¿Cuál llama es? yosoyelarmy.info. Y ahí está toda la información, incluso ahí está la película completa. Es una película Pues de ahí está. media hora. Ajá. Y ahí está, ahí se puede ver y nos pueden contactar para agarrar copias. de Yo la soy película. el army.info. Oye, la gente que tenga interés en contactarte, ¿dónde te pueden llamar? Me puede contactar a cimarron@cimarrones.org. A ver, repítelo, por favor. cimarron@cimarrones.org. Muy bien. Marco Amador, de origen veracruzano. Eso. Sí, señor. La tierra de Agustín Lara. Ey. Muy bien.